Esta tarde es una tarde muy importante. Yo voy a hacer todo lo posible para ayudarles a ustedes a ir a un lugar al cual debería ser muy fácil ir, pero que después en la práctica resulta un lugar al que a la mayoría de las personas les cuesta llegar. Y ese lugar es el fondo profundo, el interior más interior del propio interior de cada uno de nosotros. El lugar de nuestro jardín secreto, el lugar de nuestra paz interior, el lugar donde habita el consuelo, el lugar donde hay luz en inmensa abundancia, el lugar donde habita la fuente del amor. Y eso está en nosotros. Pero para muchas personas, ojalá no para ustedes, pero si lo es, regalémonos esta tarde. Para muchas personas, uno mismo es el gran desconocido. Y cuando uno no se conoce a sí mismo, no puede aceptarse. Cuando uno no puede aceptarse a sí mismo, uno no vive a gusto con uno mismo. Cuando uno no vive a gusto con uno mismo, hay cosas que uno rechaza de sí. Cuando uno hay cosas que rechaza de sí, hay realidades que uno no termina perdonándose. Y vuelvo a hacer énfasis en que cuando hablo de estas cosas no me refiero únicamente a realidades morales. Es decir, que no me perdono algo mal que hice. Que muchas veces esas realidades que uno no se perdona de sí mismo son realidades que no es tanto que yo cometí un error o cometí una equivocación o hice algo malo, a veces es eso, sino que en ocasiones es simplemente algo que no soporto de mí, que no soporto de mi historia, que no soporto de mi pasado, que no soporto de mi manera de ser, de mi temperamento, que no soporto de mi existencia, que no soporto de mi cuerpo, y que si se fijan no necesariamente tienen que ver con que yo haya hecho algo malo que no me perdono. Entonces fíjense que he entrelazado unas cuantas palabras. La primera palabra que he entrelazado es la palabra conocer, conocerme, aceptar, aceptarme, para no reprocharme y por lo tanto perdonar, perdonarme, conocerme, aceptarme, perdonarme y por lo tanto poder llegar a donde hay que llegar, amarme. Puede parecer que amarse a uno mismo es un acto de egoísmo, de egocentrismo. Pero les adelanto que sucede todo lo contrario. La única manera de que lo que uno tenga para ofrecer a los demás no sea egoísmo, es decir, búsqueda de mí, la única manera de que lo que yo pueda ofrecer a mis seres queridos, a mi familia, a mi padre, a mi madre, a mi hijo, a mi hija, a mi esposo, a mi esposa, a la persona que tanto amo, la única manera de que yo a mis amigos, a mis amigas, a las demás personas, a los que sufren, yo pueda ofrecer amor, es que yo tenga amor. Es que en mí haya amor. Porque mientras en mí no haya amor, yo voy a salir a buscar en la otra persona lo que yo no tengo. Y por eso la forma como voy a amar es ir a pedirte que me des, que tú me des lo que yo no tengo. Y eso justamente es ir a drenar al otro. ¿Por qué los amores son tan desgastantes? Ya habrá tiempo para hablar un poquito más de eso mañana. Pero ¿por qué los amores son tan desgastantes? ¿Por qué la gente sufre tanto queriendo?
Y pareciera que, a ver, uno llega al mundo y a uno le parece, porque a uno le dicen y porque de alguna manera uno aprende que el amor es la gran maravilla de la vida, que no hay cosa más linda que amar, que no hay cosa más linda que el amor de la familia, que no hay cosa más linda que el amor de los verdaderos amigos. Y por eso cuando uno tiene 11, 12, 13 años, uno empieza a darse la oportunidad de tener su primer mejor amigo, su primera mejor amiga, porque pareciera que ahí en el mundo de la amistad se esconde la maravilla esa que nos hace tan felices, que es el amor. Y luego cuando uno está más grandecito, uno se hace la ilusión de que lo que va a llenar la vida, lo que va a realizar la vida, lo que me va a volver absolutamente dichoso, dichosa, es encontrar esa persona que va a llenar mi existencia, esa persona que va a ser mi amado, mi amada, a quien le voy a entregar todo, en quien voy a confiar todo, con quien voy a construir todo. Y pareciera, porque uno de alguna manera eso se lo cree, que esa es la clave de la dicha y de la felicidad en la vida. Y después resulta que eso que aparentemente era la clave de la dicha y de la felicidad en la vida, se convierte muchísimas veces en todo lo contrario, la clave de los grandes sufrimientos, penas y tristezas de la vida. Tú haz la lista de las razones por las cuales sufres y la mayoría, te garantizo que la mayoría de, si haces esa lista, ¿qué me hace sufrir? Casi seguro que enfrente de la pregunta ¿qué me hace sufrir? Hay el nombre de alguien. Casi seguro. Por lo tanto, uno podría decir, ¿por qué sufres? Por amor. Entonces, miren qué contradictorio. Porque pareciera que el amor es la puerta de la dicha y después resulta que por ponerse uno a amar, termina uno sufriendo. Y varias de ustedes podrían hacer la lista de esas personas, o al menos una persona que llegó a tu vida, te prometió que te iba a dar el cielo en la tierra, te pintó enanitos verdes, no, ese es un grupo que cantaba, muy bien, te pintó elefanticos de colores, te prometió mariposas amarillas, eso es de Gabriel García Márquez. Te prometió que nunca te iba a faltar nada, que llegaríamos a viejo juntos, que todo eso, el camino de la vida y maravillas. Y después, un buen día, cogió tu corazón, lo rompió en varios pedazos y te dejó sufriendo. Y tú llegaste a la conclusión de que sufres por amor. Entonces miren qué raro es el amor, ¿no? Pues muy bien, el amor es muy raro porque arrancamos donde no es. En estos 3 días, que en verdad es menos, pero es por inflar el perro. En estos días, justamente el camino que yo les quiero llevar es el camino para poder vivir amor. Y fíjense que yo arranqué en otro lado. Arranqué en la raíz del amor que nunca jamás te va a fallar. Y la raíz del amor es Dios, que es la relación que uno suele cortar muy pronto en la vida, porque uno dice esto no sirve para nada. Yo suelo poner un ejemplo cuando hablo de lo que es la relación con Dios, y ese ejemplo, tal vez ustedes me lo han oído, ese ejemplo es el siguiente: que la gente vive la relación con Dios como en los restaurantes utilizan una ramita de perejil para adornar el plato. Entonces a usted le sirven una carne muy rica, un pollo muy rico, un pescado muy rico, a usted se lo sirven en un hermoso plato y encima, coronando, ponen una ramita de perejil para adornar. ¿Y qué es lo que uno hace? El mesero llega, te dice que el plato está caliente, hace como una especie de venia, se sonríe como diciendo usted ha elegido el mejor plato del restaurante, usted mira el plato, lo contempla, si es de esta generación actual le toma una foto y lo manda por redes sociales.
que yo digo, ¿a quién carajo le interesa a usted qué está comiendo? Deje de darse importancia, ¿no? Pero eso lo hablamos otro día. Entonces usted llega, mira el plato, se sonríe, todo esto, a los demás ya les llegó, que aproveche, agarra el tenedor y quita la ramita de perejil. Porque en verdad era solo para adornar, no cumple ninguna función y queda ahí arrumada, ahí al lado, y a lo que vinimos, al pollo, al pescado o a la carne. Y la ramita de perejil arrumada. Ese es Dios en la vida de la mayoría de la gente. Es un adorno innecesario. Y como es un adorno innecesario, en la época en que uno se vuelve inteligente, hacia los 11, 12, 13 años, que uno se empieza a volver inteligente y uno se lo cree, entonces uno empieza a discutir con uno mismo, con la mamá, con la abuelita y tal, mijito, tenga fe y tal, y uno empieza a decir, pero eso es una cosita que no aporta nada. Y uno lo saca, ¿por qué? Porque la vida está bien montada, el pedazo de carne ahí está. ¿Cuál es el pedazo de carne? Tengo colegio, tengo amigos, tengo amigas, tengo compañeros, tengo salud, tengo fuerzas, tengo iniciativa, tengo pensamientos, tengo gustos, tengo placeres, tengo comodidades, tengo diversiones, tengo entretenimiento, tengo deporte, tengo equipo, tengo incluso de pronto novio, tengo novia, tengo... Entonces la ramita de perejil no cumple nada. No sirve para nada, a menos que llegue el dolor a la vida. Porque cuando llega el dolor, ese mismo muchacho, esa misma niña empoderada, que creía que no le falta nada, ahora no le encuentra sentido a las cosas, todo le da pereza, nada vale la pena. Llega la familia y le dice, pero mira todas las cosas bonitas que tienes. Y la muchachita, el muchachito pone cara de que le apesta la vida, de que la vida es una carga insoportable, que cada día es muy difícil. Y entonces incluso llega el momento en que llega a la conclusión de que no vale la pena vivir porque la vida tiene mucho dolor. Porque la vida es muy difícil, porque la vida es muy compleja. Por eso yo empecé por la raíz, por lo importante. Hay una fuente de amor en tu vida, una raíz que te alimenta con la savia del amor, y esa raíz, si tú no la cortas, si tú no cortas esa relación, esa raíz te está dando savia, vida de amor siempre. Por eso arrancamos con descubrir a Dios, el amor de Dios. Solo que esta mañana recuerden que yo les decía que para eso había que cambiar la manera de entender a Dios. Porque evidentemente el Dios idea, concepto, que está como por allá en la estratosfera, y que no se conmueve por ti, no se mueve por ti, sino que es simplemente la idea de un ser grandísimo y poderoso, eso a uno no lo hace sentir amado. Lo que lo hace experimentar a uno el verdadero Dios, que es el Dios del amor, es cuando cambiamos el canal, y al cambiar el canal descubrimos el Dios que se nos reveló en Jesucristo. Y que se apiada de ti y viene a ti y te ama hasta el extremo. Y el extremo es tu extremo. Es decir, hasta el extremo de tu vida, allá, en la parte que más apestada está de tu vida, es donde llega Dios a amarte. Nadie te ama hasta ese lugar. ¿Cómo será eso? Que la mayoría de las personas solemos tener como la idea de que por más que nos quieran los demás, por más que me quiera mi mamá, por más que me quiera mi papá, por más que me quieran mis hermanos, o por más que me quiera mi mejor amigo, mi mejor amiga, o mi esposa o mi esposo, uno llega a pensar que hay algo que no serían capaces de tolerar. Y si ustedes se fijan bien, eso explica por qué la mayoría de las personas tenemos un secreto que no hemos contado.
Ese secreto que no hemos contado es lo que yo creo que no podrían amar. Es decir, yo sé que me quieren, pero esto no, esto me lo reservo, esto está guardadito. A lo mejor insinuado, pero no contado con todos los detalles, porque me parece que eso no lo van a poder querer. Y resulta que ahí es donde te quiere Dios, porque Dios sí lo sabe, y Dios sí lo conoce, y lo sabe y lo conoce con todos los detalles. Ese es el extremo, y Dios te ama hasta el extremo. ¿Y para qué Dios te ama hasta el extremo? Para darte la gracia de descubrir la clave del amor en la vida. Y la gracia de descubrir la clave del amor en la vida es que tú puedas conocerte sin miedo, aceptarte sin reparos, perdonarte sin límites y poder amarte intensamente. Y cuando tú te puedes conocer, aceptar, perdonar y amar, entonces puedes, adivinar, conocer, aceptar, perdonar y amar a los demás. Mientras no lo hagas contigo, no lo puedes hacer con los demás. Esta tarde, muchachos, los voy a llevar a un viaje. Es un viaje complicadito, espero que tengan paciencia. Y les voy a pedir el favor de que sean aplicaditos en la tarde. No me tomen mucho tinto. Yo sabía, porque ustedes son adulticos y los adulticos son muy indisciplinados. No hay nada, yo por eso disfruto tanto trabajando con mis niños, porque mis niños me hacen caso. Ellos son divinos, es que no hay nada más hermoso que ellos. Algún día se los tengo que presentar, son el alma de mi alma. Entonces, y ellos, yo les digo, bueno, mis amores, se van a ir a reflexionar, y van y reflexionan. Es que yo por eso vivo matado. Yo vivo matado, van. ¿Ustedes imaginan ver a una hermosura de muchacho de 16 años o de 17 metido en la habitación de una casa de retiros? Escriba, y son con su cuadernito lleno. Hay una noche en los retiros de 11 que se llaman las 2 banderas y que yo les digo, esta noche ustedes van a reflexionar hasta que acaben. No sé a qué horas van a acabar, porque esta noche no hay campana, no nos volvemos a reunir. Ustedes van a escribir todo hasta que terminen. Les doy chocolatina para que aguanten. Entonces les doy una chocolatina a cada uno para que agarren fuerza mis peladitos y mis peladitas. Han llegado a trabajar hasta las 2 de la mañana, 2:30 de la mañana. Escriba. Al otro día tienen un gozo, una satisfacción inmensa. Pues muy bien, yo les voy a pedir sean disciplinaditos, háganme caso, respondan una preguntica, lean un textico y déjense ayudar por mí, que yo sepa dónde los llevo. O sea, déjense guiar, no se conformen con venir a oírme. Oírme no hace la diferencia. Lo que hace la diferencia es que te escuches a ti mismo y dentro de ti mismo escuches la voz de Dios. Yo no valgo la pena. Quien vale la pena es quien habita en ti. Una vez recibí un correo electrónico de no sé quién. Recibí un correo electrónico que decía, padre, deme su Twitter porque quiero seguirlo. Porque esa es la palabra técnica que se utiliza en Twitter, ¿no? Y de hecho, algunos de ustedes, yo soy fan, soy seguidor suyo, seguidora suya. No vale la pena. El único que vale la pena seguir se llama Jesucristo. Y el Twitter es muy fácil. @Mateo, @Marcos, @Lucas y @Juan. ¿Ok? Ahí es donde ustedes lo pueden seguir. Ese es el que sí vale la pena seguir, verle la foto de perfil, que es esa, y todo eso. Muy bien. Ese es el trabajo de esta tarde. Les pido que sean disciplinados y me hagan caso. Vamos a hacer este camino. Se los voy a proponer por varios lados.
Se los voy a proponer por varios lados. Primer lado, los voy a llevar a los asombros. Segundo lado, los voy a llevar al nombre, a tu esencia, a tu ser. Tercer lado, los voy a llevar a la carta de amor que está inspirada en algo que todavía no voy a decir para no quemarlo. Muy bien. Ese es el camino que vamos a seguir. La palabra asombro, que es muy bonita, la palabra asombro es la traducción al español de una palabra griega que es la palabra zaumazos. Zaumazos. De la palabra zaumazos viene la palabra trauma en español. Trauma. ¿Qué es un trauma? Un trauma es un golpe. Por lo tanto, ¿qué es el asombro? El asombro es un golpe que te da la realidad. Recuerden lo que yo les decía anoche, una conmoción, un estremecimiento, es un impacto que te da la realidad. Cuando los griegos empezaron a hacer filosofía, hoy van a tener un poquito de filosofía, perdonen, soy maestro de filosofía. Cuando los griegos empezaron a hacer filosofía, se dejaron golpear por la realidad. ¿Qué quiere decir eso? Estremecer por la realidad. Estremecer del hecho de que exista la realidad. Es que nosotros estamos demasiado acostumbrados a que la realidad existe. Pero resulta que es una aberración, es una rareza, es una extrañeza que exista lo real cuando podría no existir. Y sin embargo existe. Eso es lo que te conmociona, lo que te impacta, lo que te conmueve, lo que te golpea. Los griegos se dejaron golpear por el hecho de que existiera lo que existía y por lo tanto pensaron, ¿por qué existe lo que existe cuando podría no existir? La primera pregunta filosófica de la historia de la humanidad fue esta: ¿por qué existe algo en vez de nada cuando podría no haber nada? Entonces, muchachos, yo los voy a invitar a 4 asombros. 4 asombros. El primer asombro, que después le voy a poner un texto bien bonito. El primer asombro pide de ti lo siguiente: devuélvete. Voy a poner acá como una línea de tiempo. Devuélvete aquí, a este lugar. Este lugar le vamos a dar un nombre técnico que en física cuántica es el muro de Planck. Max Planck es el gran científico de la física cuántica. Tranquilos, no tienen que entenderme todo, no se preocupen, relájense y disfruten. Al muro de Planck se le llama muro de Planck. ¿Por qué? Porque es el límite de hasta dónde puede llegar el conocimiento humano. ¿Cómo ha hecho la humanidad para intentar comprender el origen del universo? La humanidad lo que ha hecho es coger la película que está acá, el 5 de noviembre de 2022, y empezar a rebobinar la película, irnos hacia atrás, viendo qué pasaría hacia atrás. Ustedes empiecen a devolver la película, y si devuelven la película, llegan al 2019, no hay pandemia. Llegan al 2010, no hay tratado de paz con las FARC. Llegan al 2000 y está la silla vacía del pobre Pastrana. Llegan al 1900
63 y tenemos el asesinato de John F. Kennedy. Ustedes se devuelven a 1919 y está terminando la Primera Guerra Mundial. Ustedes se devuelven al siglo X y tenemos la división entre Iglesia Católica e Iglesia Ortodoxa griega. Ustedes se devuelven al siglo I, la muerte de Jesucristo. Ustedes se devuelven al siglo V antes de Cristo, tenemos los filósofos. Y así sucesivamente vayan echando hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Antes de que haya animales en la Tierra, antes de que se forme la Tierra, antes de que se forme el sistema solar, antes de que aparezcan las galaxias, ¿hasta dónde podemos volver? Hasta donde haya las 4 leyes básicas de la física. Ese es el muro de Planck. ¿Estoy muy teórico? Sí. 10 a la menos 36 segundos después del Big Bang. Ahí aparecen las 4 leyes esenciales de la física. A partir de ese momento sabemos qué pasó. ¿Qué pasó para acá? Pónganle a eso un tiempo. 13.900 millones de años. ¿Cuántos años es que tenés, Alex? 14. 13.900 millones de años. Y usted creyendo que 14 es mucho. Muy bien. ¿Ya calcularon lo que significa ese montón de tiempo? ¿Eh? Ese montón de tiempo. Hace 13.900 millones de años, 10 a la menos 36 segundos después del Big Bang, comenzaba el universo, que para entonces tenía el tamaño de la cabeza de un alfiler. 10 a la menos 27 segundos tiene la cabeza de una pelota, el tamaño de una pelota de ping-pong. 10 a la menos 22 segundos tiene el tamaño de una pelota de tenis o de una naranja. Y a partir de ahí se va a expandir, van a aparecer galaxias, nebulosas, cometas, asteroides, planetoides, planetas, sistemas solares, y toda esta maravilla que llamamos el universo. Entonces le hacemos una pregunta al físico teórico más notable del siglo XX y del siglo XXI, porque alcanzó a vivir hasta entrado el siglo XXI. Le preguntamos a Stephen Hawking, ¿qué hay antes de eso? Y Stephen Hawking responde, antes de eso, del muro de Planck, solo sabemos con certeza lo siguiente. Primero, que no hay tiempo, no ha iniciado el tiempo. Y segundo, que no hay nada. Impresionante, ¿no es cierto? Nosotros vivimos en el tiempo, ¿se han dado cuenta? Es más, les hago caer en la cuenta de una cuestión bien simpática. Los seres humanos solo usamos una porción de espacio. Piensa, por ejemplo, el espacio que ocupas en esa silla. Tú no puedes ocupar toda la sala. Yo hubo una época que ocupaba media sala. Es un chiste, no era un cuarto de sala nomás. Muy bien. Entonces, tú solamente ocupas ese espacio, pero ocupas todo el tiempo. Uno nunca puede utilizar solo una parte del tiempo. El tiempo siempre lo usamos en su totalidad. Es más, otra cosa, tú puedes comprar espacio. Puedes comprar un apartamento de 72 metros cuadrados, o uno de 120 metros cuadrados, o una finca de 3 cuadras, o un terreno de 20 hectáreas. Tú puedes comprar espacio, pero no puedes comprar ni siquiera un segundo. El espacio se puede comprar, se puede adquirir, se puede conseguir, pero resulta que el tiempo fluye y ni siquiera lo podemos detener. Y hay montones de veces, los seres humanos jugamos a detener el tiempo. ¿Y cómo jugamos a detener el tiempo? ¿Qué es lo que hace una fotografía?
inmortaliza un instante. Ay, cómo estaba de joven todavía mi mamá. Pues sí, pero ya está muerta. ¿Por qué? Porque el tiempo no deja de pasar, ¿sí? Y entonces uno inmortaliza los 15 años de la niña, que ya tiene 50. Uno inmortaliza el grado del muchachito. Y resulta que el muchachito ya tiene empresa y vive en otro país. Es el deseo por parar el tiempo. Estamos rodeados de tiempo constantemente. Ahora déjense tocar, conmover, impactar, golpear. ¿Cómo del no tiempo sale tiempo? ¿Y cómo de la nada sale algo? ¿Cómo del no tiempo sale tiempo si por definición el no tiempo es no tiempo? Entonces, ¿cómo hace el no tiempo para producir tiempo? ¿Y cómo de la nada, que es nada, puede salir algo si la nada es nada y por definición es nada? Déjense estremecer por eso, es que es maravilloso. Uno tiene que asombrarse de algo. Fíjense, es el gran asombro. El no tiempo se vuelve tiempo y la nada se vuelve no solamente algo, se vuelve la maravilla del cosmos. Una maravilla de más de 100.000 millones de galaxias, cada una con más de 100.000 millones de estrellas. Y resulta que hace 13.900 millones de años no había nada y no había tiempo. Primer asombro. Segundo asombro. Vengámonos más o menos como por acá. Durante 10.000 millones de años, que sepamos, durante 10.000 millones de años podemos averiguar algo. Recuerden, en este momento estoy hablando en tono científico, científico-filosófico. Y en la ciencia siempre pueden descubrir cosas nuevas. Pero por el momento, con los datos que tenemos hoy en día, durante 10.000 millones de años el universo fue inerte. Devuélvete 4.000 millones de años. De nuevo vuelvan a hacer la comparación que yo hacía con Alexander. Si les parece larga su vida, sus 50, sus 40, sus 14 años, si les parece largo, ustedes piensen 4.000 millones de años. Pues muy bien. Hace 4.000 millones de años, que sepamos por el momento, que sepamos, podríamos saber algo más dentro de unos años, pero hace 4.000 millones de años, solo en un lugar del cosmos que sepamos, apareció una realidad exótica que durante 10.000 millones de años antes no había aparecido. Y esa realidad exótica se llama la vida. Ustedes calculen esa belleza de universo, 10.000 millones de años y no había vida. Y hace 4.000 millones de años aparece la vida. ¿Y cómo aparece? De la manera más elemental, con una célula. Pero en muy poco tiempo comparado con el cosmos, en muy poco tiempo, esa célula se vuelve seres complejos, hasta que aparece toda la gama de hermosas plantas, animales y seres vivos de nuestro planeta. Y esta es la hora, mis muchachos. Aquí estamos en pleno 2022, con nuestra ciencia, con nuestra técnica, con nuestra medicina, con nuestra biología, con todos los conocimientos que tenemos. Y hay una cosa que el ser humano no sabe fabricar. No sabemos fabricar vida. La prueba de eso es que cuando hace 3 años apareció un virus que mata, la prueba de eso es que lo único que pudo hacer la humanidad fue encerrarnos. Porque no hay manera, no tenemos idea de hacer vida. Cierto, uno no hace sino pelear con la vida, porque tengo que vivir, todo eso.
Pero ¿te has dado cuenta de lo impresionantemente raro que es la vida? Y entonces viene el segundo golpazo, el segundo asombro. Y el segundo asombro es cómo de la no vida aparece vida. Cómo de lo inerte aparece algo caprichoso que se llama la vida. Hay teorías de que los mares primitivos, con erupciones volcánicas, con los aminoácidos que se fueron, perfecto, linda la teoría, que no, que un meteorito que cayó en la Tierra traía la vida, listo, perfecto, el meteorito traía la vida. ¿Y de dónde salió la vida? El meteorito no me quita la pregunta, el meteorito simplemente me la trae a la Tierra. Pero ¿de dónde sale la vida? Si antes no había vida. ¿Qué es lo que fabrica vida? Segundo golpazo. Déjense golpear por eso. Tercer golpe. Aquí ya más cerquita de nosotros. Hace 2,5 millones de años. Esto en tiempo cósmico es nada. Eso en tiempo cósmico es como si hubiera pasado ayer por la tarde, ¿no? Hace 2,5 millones de años, una especie pensó. Es decir, aparece la humanidad. Perdonen lo que voy a decir, lo digo sin ofender. Muy lindos los perritos, los gaticos, los animalitos, el lorito, muy lindos, pero no han hecho cultura. La única especie que ha hecho cultura somos nosotros. Nosotros tenemos literatura, poesía, arte, música. Nosotros hemos generado instituciones, tenemos arquitectura, tenemos escultura, tenemos filosofía, tenemos ciencia, tenemos universidades, escuelas, colegios, tenemos hospitales, tenemos ancianatos, orfanatos. Nosotros hemos generado ciencia y tecnología. Hemos evolucionado gracias a nuestro pensamiento. Los perros llevan milenios viéndonos hacer fuego y todavía no han aprendido. Tanto es así que si tú abandonas a tu mascota, se muere, porque necesita de ti para poder vivir. Claro, si fuera animal salvaje, él se las arregla, pero la mascota es un animal que ya no es salvaje. Me lo he llevado a casa y le he enseñado a depender de mí, que soy el inteligente. Hace 2,5 millones de años apareció la humanidad. Y que sepamos, es una rareza de este planeta. Somos un bicho raro. Estamos rodeados de seres vivos y al único que le dio por pensar fue al ser humano. A ustedes eso no los estremece. ¿A ustedes no les conmueve eso? Pensar en el inmenso privilegio, así sea un encarte en ocasiones, pero pensar en el inmenso privilegio de que pensamos, de que podemos escribir, podemos leer, podemos cantar, podemos danzar, podemos hacer cultura, podemos orar, nosotros tenemos espiritualidad. Es el tercer asombro. Yo les dije que eran 4, ¿no? Es el tercer asombro, el asombro del ser humano, el asombro del cosmos, el asombro de la vida, el asombro de la humanidad. Y hay un último asombro, acá. El escritor estadounidense Mark Twain, famoso por las aventuras de Tom Sawyer o de Huckleberry Finn y todo eso, esas hermosas novelas que están ambientadas en los alrededores del río Mississippi en los Estados Unidos. El escritor estadounidense Mark Twain tenía una frase muy bella, a mí me encanta esa frase: los 2 días más importantes de tu vida son... Los 2 días más importantes de tu vida son el día en que tú naciste. Entonces le vamos a preguntar al pelado.
¿Qué día naciste? De el 8 de noviembre de 2007. Guarda esa fecha, que es muy importante. No les voy a preguntar, porque hay exceso de mujeres y las mujeres se delican, sobre todo cuando pregunto el año, ¿no? Porque no tanto el día, pero de pronto se me delican. Voy a decir la mía, 4 de enero de 1961. Así que hagan las cuentas y dejen de pensar que el padre Juan Jaime está joven, porque no lo está, ¿ok? Los 2 días más importantes de tu vida son, y aplícate esto como regalo de cumpleaños, Alexander, que te lo regalo. Los 2 días más importantes de tu vida son el 8 de noviembre de 2007, cuando naciste, y el día en que descubras para qué naciste. ¿Para qué naciste? Hágame caso, mi hija, y trabaje. Porque justamente ese es el trabajo de esta tarde. Cuando tú descubres el para qué naciste, entonces estás descubriendo, adivinen qué es lo que están descubriendo, el sentido de la vida. Eso es lo que están descubriendo. Y van a dejar la quejadera de que la vida es muy horrible, de que me tocó muy difícil y tal. Sí, la vida es difícil, la vida es horrible, pero tiene sentido. Es que eso es lo bonito que tiene el ser humano. El ser humano no necesita que la vida sea fácil, ni que las cosas estén al alcance de la mano. El ser humano no necesita que no haya enfermedades. El ser humano no necesita que no haya problemas. Todo lo contrario. Hemos llegado a donde hemos llegado como sociedad porque llevamos milenios resolviendo problemas. Porque esta maravilla que nos dio la vida y que se llama pensamiento está hecha para resolver problemas. Y porque este espíritu humano que llevamos dentro está hecho para resistir problemas. Se nos ocurrió en pleno siglo XXI que no podemos aguantar nada, que todas las noticias tienen que ser buenas, que todos los amores tienen que funcionar, que uno no puede tener días tristes, que no puede haber oscuridad o tiniebla en algún momento de la existencia, que uno no puede equivocarse, que no puede haber errores, que a uno la gente no le puede fallar, que no puede haber una burla, que no puede haber una crueldad. Ya no aguantamos una misa con pólvora. Después te cuento. No aguantamos una misa con pólvora y eso es lo que llevamos haciendo toda la historia. Sobrevivimos a las etapas prehistóricas. Sobrevivimos a la época en que ni siquiera teníamos armas y nos defendíamos con palos y con piedras. Sobrevivimos a las grandes pestes y a las grandes guerras y a los grandes imperios. Sobrevivimos a la época en que no conocíamos cómo estaba hecho el cuerpo humano, porque no sabíamos anatomía ni sabíamos fisiología. Sobrevivimos a la época en que no había ciencia. Sobrevivimos a 2 grandes guerras mundiales del siglo XX. Y ahora creemos que no somos capaces de sobrevivir a un matrimonio que se rompió. A ver, ¿qué es un matrimonio que se rompió al lado de las invasiones de Atila el Huno? O al lado de la peste negra que asoló a Europa. ¿Y tú no eres capaz de sobrevivir a eso? Mira bien, te dieron una mente para resolver problemas y tienes un espíritu para vencer los problemas. ¿Recuerdan que anoche les dije que todos eran sobrevivientes? Exacto. Todos ustedes, así se sientan débiles, son vencedores. Qué bonito, ¿no? Eso, apláudanse. Y ustedes creen que no, porque como uno se mira por el lado tristongo, porque uno nos hemos, miren, pero es que
al primero que uno mira por el lado tristongo es a uno mismo. Y claro, si yo me miro por el lado tristongo, es decir, por el lado fallido, por el lado fracasado, por el lado frustrado, por el lado de lo no alcanzado, de lo que no tengo, de lo que no he podido lograr, si me miro por ahí a mí mismo, por ese mismo lado termino mirando a los demás. Y por eso es que somos tan buenos para mirar el defecto y estamos tan limitados para mirar el valor, para mirar la cualidad. Aquí entre nos donde no nos oigan, porque afortunadamente no nos oyen muchos. Pero ¿por qué a los adultos les cuesta tanto querer adolescentes? Porque el pobre adolescente exhibe el defecto, no lo esconde, se le nota. Se le nota su genio, se le nota su irreverencia, su impertinencia, su aburrición, su indolencia, su dejadez, su desorden, todo eso. Entonces eso al adulto le molesta. ¿Y desde dónde funciona el adulto? Sus frases, sus palabras, sus afirmaciones, desde la molestia. Al final voy a terminar hablando por ahí. Y entonces cuando tú te relacionas con tu hijo en modo molestia, lo haces sentir fracasado. Lo haces sentir que es una decepción. Les adelanto, el mayor miedo que tu hijo o hija tiene contigo es decepcionarte. Y lo peor de todo es que uno lo hace sentir así casi todos los días. Juan Miguel, ayúdeme en la casa. Es que mire cómo tiene ese cuarto. Es que no. Y es de lo más normal. Ya no sé qué hacer con usted. Lo voy a mandar a vivir con su papá. Vea, el día que usted hace eso, coge el corazoncito del muchachito y le hace así. Le hace un nudo. Y después, tranquila, no pasa nada, pague neuropsicólogo, pague psiquiatra y pague alguna pastillita. Pero, ¿y por qué mi hijo está así? Por su culpa. Sí. Muchachas, muchachos, hay que cambiar la mirada. Miren asombrándose. ¿Cuál es el cuarto asombro? Primer asombro, el cosmos, la maravilla del universo. Segundo asombro, la vida, la maravilla de que donde todo era inerte apareció el milagro de la vida. Tercer asombro, la humanidad, la maravilla de que una especie, solo una, se levantó sobre sus piernas y pensó. ¿Y cuál es el cuarto asombro? El cuarto asombro eres tú. Este es el cuarto asombro. Y ahora sí, voy a leer tu historia. Voy a leer tu historia, mi historia y la historia de todos nosotros. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era un caos informe. Sobre la faz del abismo la tiniebla, y el aliento de Dios se cernía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, que haya luz, y la luz existió. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de la oscuridad, y a la luz la llamó día, y a la oscuridad la llamó noche. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día primero. Y dijo Dios, exista una bóveda entre las aguas que separe aguas de aguas. E hizo Dios la bóveda para separar las aguas de debajo de la bóveda de las aguas de encima de la bóveda. Y así fue. Y llamó Dios a la bóveda cielo. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día segundo. Y dijo Dios, que se junten las aguas de debajo del cielo en un solo sitio y que aparezcan los continentes. Y así fue. Y llamó Dios a los continentes tierra, y a la masa de las aguas la llamó mar. Y vio Dios
que era bueno. Y dijo Dios: verdee la tierra hierba verde que engendre semilla y árboles frutales que den fruto según su especie y que lleven semilla sobre la tierra. Y así fue. Y la tierra brotó hierba verde que engendraba semilla según su especie y árboles que daban fruto y llevaban semilla según su especie. Y vio Dios que era bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día tercero. Y dijo Dios: que existan lumbreras en la bóveda del cielo para separar el día de la noche, para señalar las fiestas, los días y los años, y que sirvan de lumbreras en la bóveda del cielo para alumbrar la tierra. Y así fue. E hizo Dios las dos lumbreras más grandes, la lumbrera mayor para regir el día y la lumbrera menor para regir la noche y las estrellas. Y las puso Dios en la bóveda del cielo para dar luz sobre la tierra, para regir el día y la noche, para separar la luz de la tiniebla. Y vio Dios que era bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día cuarto. Y dijo Dios: bullan las aguas con un bullir de vivientes, y vuelen pájaros sobre la tierra frente a la bóveda del cielo. Y creó Dios los cetáceos y los vivientes que se deslizan por el agua, e hizo bullir según sus especies, y las aves aladas según sus especies. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo y les dijo: crezcan, multiplíquense, llenen las aguas del mar, que las aves se multipliquen en la tierra. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día quinto. Y dijo Dios: produzca la tierra vivientes según sus especies, animales domésticos, reptiles y fieras salvajes según sus especies. Y así fue. E hizo Dios las fieras de la tierra según sus especies, los animales domésticos según sus especies y los reptiles del suelo según sus especies. Y vio Dios que era bueno. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que dominen sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos y todos los reptiles. Y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. A imagen de Dios lo creó. Varón y mujer los creó. Y los bendijo. Y les dijo: crezcan, multiplíquense, llenen la tierra, sométanla, dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los vivientes que reptan sobre la tierra. Y así fue. Y vio Dios lo que había hecho, y era muy bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día sexto, el día en que te crearon a ti. Ven que esa historia, a ver, tengan en cuenta lo siguiente. El relato de la semana creacional es un relato del año 350 antes de Cristo. No conocen ciencia. Faltan todavía montones de siglos para que exista la ciencia moderna. Pero es un relato precioso que tiene una clave. Y la clave es la bondad de todo lo que existe. Pero esa bondad es superlativa cuando crea al ser humano. Y entonces, imagínate, te lo voy a poner en español para ti, que vas a cumplir años el 8 de noviembre y te la dediqué esta. ¿Quién te manda? El 8 de noviembre del año 2007, adivina qué pasó. Que vio Dios lo que había hecho y era muy bueno. ¿Tú te ves a ti mismo así? No me contestes, tranquilo. Cada uno ponga la fecha de su nacimiento. Cada uno piénsela. Y piensen en Dios mirándolos en ese momento. Piensen en Dios viendo esa niña, viendo ese niño. Y repite la frasecita: y vio Dios lo que había hecho y era muy bueno. Ven que ese es el secreto del ser humano.
Miren, muchachos, les voy... Ay. Les voy a explicar un poquito la máquina del dolor, de por qué hoy en día tenemos tanto dolor. Bueno, no solo hoy en día, el ser humano siempre ha tenido dolor. Pero por qué hoy en día estamos sintiendo más dolor, y sobre todo lo sienten los chicos. Me hacen el favor, todas las que tienen hijos, todos los que tienen hijos jovencitos o nietos jovencitos, les llevan la buena noticia, ¿ok? Quedan con esa tarea de llevar buena noticia, porque nuestros niños de hoy están sufriendo mucho, mucho, mucho. Y están sufriendo mucho, mucho, mucho porque los hemos puesto a sufrir. Ellos no llegaron al mundo siendo frágiles. Ellos llegaron al mundo siendo fuertes. Pero llegaron a una sociedad que los volvió frágiles. Y que los volvió frágiles no dejando ganarse nada con su propio esfuerzo. Los volvimos frágiles porque los volvimos, y ahora sí te contesto la pregunta. ¿Por qué las cosas nos duelen tanto? Porque nos volvimos emocionales cuando éramos racionales. Desde la última década del siglo XX cambiamos el lugar de identificar nuestra humanidad. Dejamos de pensar con el pensamiento y nos pusimos a pensar con la emoción. Por eso escribimos con emoción, hablamos con emoción, reaccionamos con emoción, no con inteligencia. Por eso terminamos relaciones por razones emocionales, peleamos por razones emocionales, reaccionamos por razones emocionales, porque nos volvimos tremendamente impulsivos. Escribimos en redes sociales con el riñón, con el hígado, con el páncreas y con el vaso. Hablamos desde la molestia, hablamos desde el disgusto, desde la tristeza. Nos volvimos seres llenos de ansiedad, de depresión, de tristeza. No puedo con la vida, porque le estamos preguntando todos los días a la emoción si el día de hoy vale la pena. ¿Por qué no le preguntas a tu razón? Y tu razón te dirá que tu vida siempre vale la pena. Porque la razón tiene una cosa maravillosa, y es que la razón es fría. La razón simplemente analiza la realidad. Y como la razón analiza la realidad, ¿cómo te ve? Te ve capaz, te ve con dos ojos que ven, con dos oídos que oyen, con un corazón que palpita, con unos pulmones que respiran. Te ve con piernas para caminar y con brazos para abrazar y con manos para agarrar. Entonces tienes todo, si quisieras, para vivir una vida maravillosa. Aunque la vida tenga que vérselas con el dolor. Pero la razón resuelve problemas y el espíritu los vence y aguanta, soporta. ¿Cómo está hecho el ser humano por dentro? ¿Recuerdan la frase, vio Dios lo que había hecho era muy bueno? El ser humano está hecho esencialmente, la esencia del ser humano es esta: verdad, belleza y bondad. Verdad que no es verdad intelectual, sino ontológica. Belleza que no es estética, sino ontológica. Y bondad que no es moral, sino ontológica. Ya les voy a aclarar, tranquilos. ¿Qué significa ontológico? Ontológico significa propio del ser. Es decir, tú eres verdad, tú eres belleza, tú eres bondad. Eso es tu ser. No es que sea verdad lo que dijiste o lo que pensaste, eso es otra cosa. Esa es la verdad intelectual. No es que seas bello o bella estéticamente, es decir, que tienes muy bonitos ojos, muy bello rostro, muy lindas piernas, muy hermosa cola o cosas por el estilo. Esa es la belleza estética.
No, es la belleza de tu ser. No es que seas bueno porque haces cosas buenas y nunca haces cosas malas. Esa es la bondad moral. Eres bueno porque tu ser es bueno, porque has salido de las manos de Dios que es bueno. Y todo lo que Dios hace, vio Dios lo que había hecho y era bueno. Ese es tu ser. Miren, se los pongo de ejemplo con lo de la belleza. Perdónenme lo que voy a decir, ¿ok? Que puede ser un poco cruel. La mayoría de la gente es fea. ¿Ustedes se han dado cuenta de eso? La mayoría de la gente es fea. Yo ayer, aburrido en El Dorado, que tenía que esperar tanto, dije, voy a jugar un juego. Voy a esperar que pase alguien bonito. Y yo era sentado viendo pasar feos. Vean, la mayoría de la gente es fea. Pero pasan feos tomados de la mano. Pasa una señora con un niño más feo que un gallinazo asoleándose en un entejado. Pasa una muchacha con una viejita arrugada como una pasa que debe ser la mamá. O peor todavía, la abuela. Y ustedes se han dado cuenta que aunque la mayoría somos feos, nos vemos lindos. No es que tengamos nuestra gracia, es que no vemos la estética, vemos la esencia. Entonces cuando uno ve al ser amado, uno no ve la parte estética. Cuando uno ve al ser amado, uno ve su esencia. Es mi hijo, es mi hija, es mi hermano, es mi hermana, es mi padre, es mi madre, es la niña que amo, es el niño que amo. Y entonces lo veo precioso, la veo preciosa, porque la belleza no es estética. La belleza estética es para sacar un video en YouTube o la portada de una revista. Es la belleza del ser, la belleza del alma. Igualito es la verdad del ser. No depende de cómo piensas, depende de quién eres. Tú eres verdadero. Lo mismo en la bondad del ser. No depende de lo que hagas. A lo mejor cometerás muchos errores en tu vida, pero eso no quita que tú en tu esencia fuiste hecho bueno por Dios. Que así es como está hecha la humanidad. Así estamos hechos, no solo la humanidad, todo. Una estrella, un cometa, un pulsar, una ballena, un delfín, una mariquita, un grajo, una hormiga. Todo tiene verdad, belleza y bondad. Solamente que en el caso tuyo eso es en grado superlativo, en el grado más alto de verdad, belleza y bondad que puede haber. Cuando un niño nace, está en íntimo contacto con esto. Por eso un niño recién nacido no tiene depresión, no tiene ansiedad, no necesita una pastilla ni ir al psiquiatra, porque el niño está en íntimo contacto consigo mismo. Y a partir de ese íntimo contacto consigo mismo, al niño se le establecen las tres grandes columnas que sostienen la vida. La primera columna, soy deseado. La segunda columna, soy bello y valioso. Y la tercera columna, soy amado y amo. Ustedes agarran a un niño de 3 años y no duda ni por un instante de eso. Yo tengo una hermosura de sobrino nieto, más pícaro que hasta ahí. Tengo una hermosura de sobrino nieto que en esta Navidad que pasó, la del 2021, hubo un día que se hizo un comentario en la mesa de que era un niño que no lloraba. Y es verdad, es un niño que llora poquísimo. Yo que recuerde solo lo he oído llorar desconsolado una sola vez que se quemó mucho entre las piernitas. Y es la única vez que lo he oído llorar desconsolado. De resto,
los llantos de Cristóbal duran 20 segundos, si acaso. Y alguna vez estábamos comentando eso y él dijo, es que yo soy feliz. Impresionante. ¿Ven? Es la absoluta conexión con su ser. Ustedes fueron hechos felices. La felicidad no es algo que se consigue después de tener carro, beca, apartamento, triunfos, un buen salario, un viaje a Europa. La felicidad fue como te envió Dios al mundo. Lo que pasa es que uno después pierde la felicidad esencial. ¿Y por qué pierde la felicidad esencial? Porque a uno se le van rompiendo las columnas. Las columnas están relacionadas con mi esencia, pero yo empiezo a dudar de mi esencia. Y entonces la persona empieza a pensar que no es verdadera, sino que es un fraude, que no debería existir, que yo soy una equivocación, que yo soy un error. Y por lo tanto no soy deseable, no soy deseado. Habría sido mejor no nacer. Cuando voy perdiendo contacto con mi belleza esencial, entonces no me veo bello, no me veo bella, no me veo valioso, no me veo valiosa. Me encuentro un montón de defectos. No me gusta mi cuerpo, no me gusta mi familia, no me gusta mi temperamento, no me gusta mi carácter, no me gusta la manera de ser como soy. Y para colmo vivimos en una sociedad que continuamente está bombardeando a la gente con realidades para que la gente no se acepte y no se quiera a sí misma. Por eso tienes que cambiar el color de tu cabello, por eso tienes que arreglar tu rostro, por eso te tienes que operar de las domingas, por eso tienes que levantar la cola, por eso tienes que ir al gimnasio y sacar músculo, porque continuamente te están diciendo no te aceptes, no te gustes, no estés bien contigo. Gran problema que yo tengo con mis niños cuando les doy retiros, los corcho con una pregunta. ¿Qué es lo mejor de ti? ¿Qué es lo más lindo de ti? Y la primera vez que responden dicen nada. Nada. No ven valores, no se ven importantes. ¿Por qué uno piensa en quitarse la vida? Porque nadie me desea y porque no soy bello y no soy valioso. Entonces no merezco vivir, no vale la pena vivir. Y se rompe la tercera columna. A mí me llama mucho la atención que a partir de cierta edad uno le pregunta a un chico o a una chica, ¿quién te ama? Y suelen responder, no sé, creo que mi mamá, creo. Ojo, creo. ¿Y por qué? Porque junten todos los elementos. Si yo no me siento deseado, y es fácil no sentirse deseado. Ay, Juan Felipe, qué pereza con usted. Es que también usted con esa manera de ser que le sacó a su papá. Ustedes han hecho, pongan algún día el teléfono a grabar en la casa, para que oigan las frases que les decimos a los niños y a los muchachos. No es que no los queramos, los queremos. Pero como somos tan buenos para el reproche, para la queja, para poner delante de la cara del otro los defectos y todo lo que no me gusta, y entonces creemos que ese corazoncito tan niño, tan inocente o tan jovencito aguanta todo. Miren, les doy dos claves para que entiendan a los niños y a los adolescentes. Dos claves. Primera clave, no se me ofendan los más jovencitos que están acá, que estoy jugando en el equipo de ustedes, ¿ok? Muy bien. Hace rato. Pero eso tiene una sabiduría. La mayor parte de las tristezas que ustedes cargan aparecieron ahí, en la niñez y en la adolescencia. Y uno lleva por dentro un niño o un adolescente que uno no ha podido aguantar, que uno no ha podido sanar.
Por eso les hago énfasis ahí. La mayoría de los golpes que recibimos en la adultez los soportamos. Pero los golpes que recibimos antes de los 18 años nos quedan sonando el resto de la vida. ¿Ve? Entonces, por eso lo digo. Dos claves. Primera, el niño y el adolescente no distingue planos, sino que recibe la información a pie de letra de cómo la dices. Me explico. Nosotros los adultos manejamos dos planos. Un plano en el que decimos lo que decimos porque estamos enojados o angustiados o tristes o decepcionados por algo que pasó. Por ejemplo, qué sé yo, mi hijo perdió 3 materias en el colegio. Entonces yo le digo lo que le digo porque estoy molesto, porque estoy con rabia. Es que lo veo chiquitico, me provoca ahorcarlo, ¿no? Ese es un plano. Y el otro plano es lo que yo realmente siento por mi hijo. Yo lo amo y daría la vida por él. ¿Cuál es el problema? Que el niño y el adolescente no distingue los planos, solo ve el plano que tú le muestras. Se los pongo con un ejemplo. Estoy yo en el patio de recreo del Calasanz de Cúcuta cuando llega un niño de quinto, David. Llega David y me dice, padre, estoy muy triste. Y yo le digo a David, ¿por qué estás triste, David? Porque mi mamá no me quiere. ¿Y por qué no te quiere tu mamá? Porque es que mira, padre, a mí se me olvidó anoche secar mi camiseta. Entonces esta mañana estaba húmeda y mi mamá me dijo que soy una decepción y que, ¿ven? Evidentemente la mamá adora a David, además que yo conozco a la mamá, muere por sus Davides porque tiene 2 Davides. Tiene a David Santiago y a David Alejandro. Este es David Alejandro, ¿no? Tiene 2 Davides, muere de amor por ellos, claro que sí, ese no es el problema. El problema es que el niño capta la información de la superficie. Es el colmo, David, usted no me ayuda, que esto, que lo otro. ¿Ven? No distinguen planos. No distinguen planos. Y si para colmo a eso le revolvemos otras cosas, si a eso le revolvemos malas palabras y le revolvemos malas miradas, o como en la vida de muchos chicos o chicas que todavía hoy en día golpes. Tengo una hermosura de muchacho en grado 10º que me lo agarraron a golpes con un balde en la casa. Entonces, y antier me llegó con un ojito morado. Eso me tiene, no sé. Y él me dijo que no, que en una pelea, y yo le miré la cara y no, me está metiendo un cuento. Entonces, ven, no distinguen planos. Segunda clave. Los niños y los adolescentes siempre se echan la culpa. Ejemplo, llega el niño, imagínense, de 4º de primaria a la casa, encuentra a la mamá llorando y le dice, mami, ¿por qué lloras? ¿Qué hice? Inmediatamente conecta consigo mismo. Me dice un niño de grado 6º en el Calasanz de Cúcuta, padre, estoy bravo con Dios. Y yo le digo, ¿y por qué estás bravo con Dios? Porque no me está ayudando a salvar el matrimonio de mis papás. ¿Quién tiene que salvar el matrimonio? Lo tiene que salvar el niño. Mi papá se fue. ¿Por qué se fue? Porque yo no era suficientemente buen niño. Si yo fuera un buen niño, mi papá nunca se habría ido. Pero como yo no soy un buen niño, mi papá se fue y tiene otra señora, y con esa otra señora tiene un niño que ese sí lo quiere porque ese niño sí es bueno. Esa es la lógica de un niño en la cabeza y de un adolescente en la cabeza. Hay una diferencia entre el niño y el adolescente. El niño te lo dice, el adolescente lo calla. Y ese infierno lo vive en soledad, solito en su habitación, pensando que él es lo peor, que ella es lo peor que hay en este mundo, que le falla a todo el mundo
que decepciona a todo el mundo y que por eso no merece vivir. ¿Ven el drama del ser humano? Y la mayoría de nosotros estamos construidos sobre las fracturas de un niño que fue, de un adolescente que fue. Añádanle 2 cosas más para que el dolor sea más grande. Primera cosa, la época que estamos viviendo. Estamos viviendo una época de fragilidad global. Es muy difícil hoy en día encontrar personas sólidas en quien apoyarse. Yo pienso, por ejemplo, yo hago un chiste, perdónenme el chiste, de cómo sería la Voz Kids de 1968, a la que voy yo, siendo niño, ¿no? La Voz Kids de 1968. Y entonces ahí están sentados en unos taburetes Oscar Golden, Harold y Claudia de Colombia, ¿no? Estamos en el 68, ¿no? Muy bien. Y entonces yo llego y salgo a cantar. Bueno, primero que todo entrevistan a mi mamá y dice, no, Juan canta. Juan canta. Pues todos en la casa cantamos, porque somos una familia muy cantora. Y más le vale a mi hijo cantar bien. A ver pues, salga ya. Muévase, ya. Y entonces yo salgo y canto, me destemplé. No me volteó Oscar Golden, no me volteó Harold, no me volteó Claudia de Colombia. Entonces me voy haciendo pucheros para la trasescena. En esa época se llama trasescena, hoy en día es backstage. ¿Ok? Entonces yo me voy haciendo pucheros para la trasescena. Y apenas llego haciendo puchero, ni crea pues que va a berrear. Me hace el favor y nos vamos ya mismo para Medellín. Eso es Virgo potens mulieris fortem, ¿no? Esos son esos adultos de los que uno se podía pegar, porque esos adultos no se quebraban nunca. Y entonces uno se podía agarrar de ellos. La Voz Kids 2022. Cuando Camilo canta, no sé qué siento. Es muy... Ay, señora, crezca. Ay, sí. Pero es que nos volvimos, pues. Y entonces ahora la escena es que yo voy donde mi hija de 14 años. Mari, yo te quiero decir algo. Desde que tu papá se fue, mi vida está destrozada, pero tú eres mi motor. A ver, paremos. No fueron hechas las de 14 para ser el motor de las de 30. Son las de 30 las que tienen que ser el motor de las de 14. Y usted no se puede quebrar delante de un niño, porque el niño necesita que usted sea fuerte. Entonces miren la época que estamos viviendo. Y a eso añádanle una tercera cosa, que a uno le haya pasado algo grave. Por ejemplo, un peladito de 11 de uno de mis colegios, ahí sí no digo más datos porque de pronto no sé. Un peladito de 11 de mi colegio tuvo 2 intervenciones muy lindas. La primera intervención era diciéndole a sus compañeritos que él era bueno, que él no era malo. ¿Por qué? Porque él tiene una famita en el salón de montadorcito y de todo eso. Y entonces era diciéndole a los compañeros que él era bueno, que él en el fondo era bueno. Y como 3 temas después, volvió a pedir la palabra y les dijo que ya había descubierto por qué hacía cosas malas. Porque cuando tenía 6 años lo abusaron sexualmente. Entonces, están ese tipo de realidades que les pasan a los niños, a las niñas o a los jovencitos y que les rompen el corazón. Y cuando les rompen el corazón, lo que Dios había hecho, que era muy bueno, se desdibuja. Esa es la razón por la que nos cuesta querernos a nosotros mismos. Cuéntate tu propia historia.
Todos ustedes nacieron verdaderos, bellos y buenos. Y todos cuando eran pequeños, cuando eran pequeñas, eran deseados, bellos, valiosos, eran amados y capaces de amar. Y luego resulta que eso que uno creía con tanta fortaleza se fue rompiendo. Hemos podido sobrevivir y aquí estamos. Pero eso no quiere decir que esté sanado lo que se aporrió, sino que lo más seguro, lo que está aporreado, sigue aporreado en un rincón del alma. En un rincón del alma donde siguen los recuerdos. En un rincón del alma donde todavía están las lágrimas. En un rincón del alma donde está la soledad. En un rincón del alma donde están todas las cosas que si yo pudiera cambiaría de mi vida, pero ya es muy tarde, no se puede cambiar. En un rincón del alma donde lo que era perfecto no fue perfecto. En un rincón del alma donde yo siento que la vida me quedó debiendo algo, que a la vida le quedó faltando algo y que yo justamente por eso no puedo ser feliz. Y resulta que cuando me crearon feliz. La felicidad está ahí. Solo que se te olvidó cómo llegar adentro, porque adentro está tu nombre. Y entonces rápidamente les voy a contar el nombre. Virgen del Agarradero. Bueno, antes de contarles lo del nombre, los textos de esta tarde son muy hermosos. El texto de la creación no se los puse, no está ahí. Ahí no está el texto de la creación. Pero miren esta belleza de texto del libro de la sabiduría, que es una carta de amor que Dios te escribe. La carta de amor. Y mira lo que dice este texto del libro de la sabiduría. Dios no hizo la muerte, ni goza destruyendo los vivientes. Para que dejen de decir esa bobada de que Dios se los llevó. Ustedes no se han dado cuenta que ustedes pelean con Dios por culpa de ustedes mismos. Porque ponen a Dios a tener la responsabilidad de las desgracias. No entiendo por qué Dios me quitó mi marido. No, Dios no le quitó el marido, se lo quitó la otra. Y se lo quitó el gusto que él tenía por ir a motelear y a bañarse con jabón chiquito. Dios no te quitó a nadie. Dios no te manda un cáncer. Dios no te quitó a tu mamá, Dios te dio a tu mamá. Dios no te quitó tu papá, Dios te dio tu papá. Dios no te quita a tu hijo, Dios te dio tu hijo. Dios no causa la muerte. Dios no hizo la muerte ni goza destruyendo los vivientes. Todo lo creó para que subsistiera. Las criaturas del mundo son saludables. No hay en ellas veneno de muerte ni el abismo impera en la tierra, porque la justicia es inmortal. Dios creó al hombre para la inmortalidad y lo hizo a imagen de su propio ser. Pero la muerte entró en el mundo por la envidia del diablo y los de su partido pasarán por ella. ¿Quién te quitó a tu esposo? El diablo. ¿Quién te quita la vida? El diablo, es decir, la maldad, muchachos. Dios no hizo la maldad. Desplegar todo tu poder, Señor, está siempre a tu alcance. ¿Quién puede resistir el poder de tu brazo? Porque el mundo entero es ante ti como un grano de arena en la balanza, como gota de rocío mañanero que cae sobre la tierra. Pero tú te compadeces de todos los seres. ¿Y por qué te compadeces de todos los seres? Porque todo lo puedes. Cierras los ojos a los pecados de los hombres para que se arrepientan. Dios no está mirando tu pecado. Dios cierra los ojos. Amas a todos los seres y no aborreces nada de lo que has hecho.
Si hubieras odiado a alguien, no lo habrías creado. ¿Y cómo subsistirían todos los seres si tú no los amaras? ¿Cómo conservarían su existencia si tú no los quisieras? Pero a todos perdonas porque son tuyos, Señor, y tú eres el amigo de la vida. Ya cayeron en la cuenta de, nos reunimos acá a las 2:30 de la tarde, son las 4 pasadas, y todavía estás vivo. ¿Por qué? Porque Dios te ama. ¿Cómo subsistirían todos los seres si tú no los amaras? ¿Cómo conservarían su existencia si tú no los quisieras? Pero a todos perdonas, porque son tuyos, Señor, y tú eres el amigo de la vida. ¿A qué título tan bonito? El amigo de la vida. Y uno le echa la culpa de las muertes, cuando es el defensor de la vida. Contame, desengüesate. Pues de malas. No, de malas. ¿Ves? La muerte entró en el mundo por culpa del diablo, de malas. Pero resulta que la pelada que va caminando por la calle se cae y se mata, fue hecha por Dios para la inmortalidad. Y entonces, no, sí, fue hecha por Dios para la inmortalidad. Tú fuiste hecha por Dios para la inmortalidad. Sí. No, tú fuiste hecha para la inmortalidad. Este cuerpo se está desgastando y se va a morir, pero tu persona no, porque Dios te hizo para la vida eterna. Mamita rica. Muy bien. Ahí tienen ustedes. Entonces les voy a contar la historia de su nombre. Se los voy a contar contado. Tienen el texto ahí y ahí lo van a leer completico. Pero yo se los voy a contar contado. Llegados a la región de Cesarea de Filipo, Jesús hizo una pregunta a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que soy yo? Miren el verbo, soy. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Cuál es mi ser? ¿Cuál es mi ser? Ellos le dijeron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. La respuesta es muy decepcionante. Lo único que ha captado la gente es que Jesús es un profeta, pero resulta que Jesús no es únicamente un profeta. Entonces Jesús le devuelve la pregunta a sus íntimos. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Simón Pedro toma la palabra y dice, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. A lo cual Jesús responde. ¿Responde cómo? Diciéndole a Simón Pedro quién es él. Porque cuando tú descubres quién es Jesús, Jesús te refleja quién eres tú. Y entonces Jesús le dice, bienaventurado tú, feliz tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora yo te digo a ti, tú eres Pedro, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no prevalecerá. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y a partir de ese momento empezó a anunciar que él tenía que subir a Jerusalén, sufrir mucho por parte de los escribas, letrados e importantes, ser condenado y morir, y al tercer día resucitar. Les traduzco, sí soy el Mesías, el Hijo del Dios vivo, pero crucificado, es decir, con vida entregada. Entonces Pedro se le para de frente y le dice, no, Señor, eso no te va a suceder. Y Jesús le dice, apártate de mi vista, Satanás. Tú piensas como piensan los hombres, no piensas
como piensa Dios. Apártate de mí, Satanás, porque me haces tropezar. Es decir, porque eres una piedra que me hace tropezar. Estamos aclarando quién es Jesús. No es solo un profeta. El Mesías, el Hijo del Dios vivo, pero no el que se imaginaban ellos, sino el que da la vida en una cruz, el que entrega la vida. Al mismo tiempo se nos va revelando quién es Simón Pedro, es decir, quién eres tú. Primero, cuando Simón Pedro está unido al Padre y se deja hablar por el Padre en el corazón, Simón Pedro es piedra sobre la cual se puede construir y que no prevalece el infierno sobre ella. Así de confiable es un ser humano cuando está conectado a Dios. Pero cuando Simón Pedro se desconecta de Dios y se conecta con el mundo, con la manera como piensa el mundo, deja de ser piedra en la que se puede construir y se convierte en piedra en la que se tropieza y se cae. Y si ustedes se fijan bien, ustedes han sido las dos cosas en la vida. Ha habido momentos en que ustedes han sido sólidos, fuertes, grandes, magnánimos, maravillosos. Y sobre esa piedra se ha podido construir una pareja, una familia, un hijo, una hija, una empresa, un encuentro, una amistad, un noviazgo, una institución, algo grande, algo bello. Pero cada vez que te has desconectado de Dios y te has conectado con los falsos valores del mundo y la manera falsa de pensar del mundo, te conviertes en una piedra que hace tropezar. El primero que tropieza eres tú mismo y haces tropezar a un amigo, a una amiga, a un compañero, a una familia, a una casa, a un hijo, a un padre. Haces tropezar una institución. ¿Cuál es la fortaleza más grande que tiene una institución? El talento humano, la gente. ¿Y cuál es la debilidad más grande que tiene una institución? La gente. Las instituciones las acaba la gente. Y las instituciones las funda la gente. El problema más grande de una familia no es el tamaño del apartamento. El problema más grande de una familia es la gente. Pero la mayor riqueza de una familia es la gente, no el tamaño del apartamento. Es más, les adelanto algo. No tengan demasiada prisa por apartamentos grandes, porque en esta época de tristeza, depresión y ansiedad, los apartamentos grandes generan más sensación de vacío y soledad. Consigan uno de 45 metros cuadrados que no tengan más remedio que encontrarse. Que casi que para poder orinar, correte un momentico, yo voy a ver si logro acá. Ese es el error que cometen los ricos. Hacen unas cosas gigantes, entonces no me ven. ¿Y por qué era que tenemos plata pero no tenemos felicidad? Por bobos. Porque esa es la sabiduría del pobre. Duermen los unos encima de los otros. Entonces hay afecto, hay cariño, hay abrazo, hay comida juntos. Exacto, hay calor de hogar. Entonces la gran riqueza de las familias de ustedes, la gran riqueza de tu institución, la gran riqueza de tu empresa es la gente. Cuando la gente está conectada con Dios, porque entonces son piedras sobre la cual se puede construir. Y el gran problema de la vida es la gente cuando la gente se desconecta de Dios, porque cuando la gente se desconecta de Dios y se conecta al mundo, entonces tropiezan ellos y tropiezan los demás. Pero todavía no tenemos el nombre. 6 días después Jesús sube a la montaña y se transfigura delante de sus apóstoles. Los cubre una nube. Y entonces se oye la voz del Padre que dice: ¿quién es Jesús? Y al fin responde la pregunta. Este es mi Hijo, mi amado, mi predilecto. ¿Y quién eres tú? Porque recuerden que la nube los envuelve a todos. Luego esa frase
es la carta de amor que Dios escribió con tu nombre. Y tu nombre es mi amado, mi predilecto, mi hijo. ¿Captan lo grandes y bellos que son ustedes cuando se miran con ojos de Dios? Nos han enseñado en este mundo a no contemplar la maravilla, sino todo lo contrario, contemplar el defecto, el error. Por eso es que yo, y discúlpenme, evidentemente se me nota el mundo en el que vivo, en el que tengo el privilegio de vivir todos los días, pero justamente si a mí algo me entristece, es que les vamos enseñando a los niños a partir de esa edad en la que dejan de ser perfectos, les vamos enseñando a los niños a que no sean capaces de ver su grandeza. Ya les decía, no sé si a ustedes, a todos o a algunos les decía yo, que el momento más dichoso de cada día para mí son las 6:10 de la mañana. A las 6:10 de la mañana yo me paro en la puerta del colegio de Bogotá a recibir a los niños. Les hago fiestas, les los saludo. ¿Qué hay, Santi? ¿Qué más de esa vida? Hola, Mariana, y tal, esto, lo otro, demás, allá. Y los hago reír, los persigo por el pasillo hasta que me saludan. Y todo eso, me doy cuenta del que viene. ¿Y por qué vienes triste? ¿Qué pasó? Es que dormí mal. ¿Y por qué dormiste mal? ¿Qué fue lo que te pasó? Me voy caminando con él, después regreso y todo esto. Y esta semana que acabó de pasar, yo vi a un papá que estaba regañando al peladito y le estaba todo eso, y tiene razón, porque el peladito está muy groserito y muy enojado y todo eso. Y entonces yo ya lo recibí. ¿Y qué fue lo que te pasó? No, es que yo soy muy bravo y me pongo muy bravo, y entonces mi papá dice que yo soy muy grosero y que yo cambié mucho y que yo ya no soy como era antes y todo eso. Muy bien, yo lo consolé rapidito y tal, después quedé de volver a hablar con él y me devolví para donde el papá. Y le dije, no, pobre papá no. Y le dije, te voy a dar una clave para que te vaya bien con el niño. El niño en este momento tiene 9 añitos. Se le está empezando a dañar el genio. Eso le pasa a todos los niños a esa edad. A unos más y a otros menos. No lo pueden controlar, no depende de su fuerza de voluntad. No es algo que haga porque ya no te quiera, no es algo que haga porque deje de ser buen niño. Es algo que le pasa porque es una etapa de su vida. Y a la persona que más le duele el enojo es a él. Y necesita de ti para poder superar esta etapa. Nunca intervengas en momentos en los cuales él está molesto. Dale espacio y dale tiempo. Ayúdale a respirar profundo y a que se calme. Y le puedes dar un mensaje. A ver, amor, te adoro, tranquilo, respira. Tranquilo, amorcito, no pasa nada. Tranquilo. Y deja que se calme. Y cuando se calme, le dices, bueno, mi amor, no le podemos gritar a la mamá. No podemos hacer eso. Ayudarlo a ver la bondad. Yo les voy a pedir a ustedes esta tarde que vean la bondad. Voy a terminar así. Miren, hay algo muy bello en la filosofía griega. Hoy les tocó clase de filosofía, ¿ok? Hoy salieron sabiendo filosofía que da miedo. Y tal, hasta física cuántica les tocó hoy. Muy bien. Hay algo en la filosofía griega que es muy conmovedor, que es muy lindo. Y es que la filosofía griega dice que hay algo que conmueve al ser humano. Y eso que conmueve al ser humano es esto: la belleza. La belleza. Ustedes piensen en este momento en las realidades bellas que ustedes han contemplado a lo largo de la vida.
Intenten como hacer una gradación de qué ha sido lo más bello que han visto en la vida. No sé, uno puede pensar muchas cosas. Las fotografías recientes del telescopio James Webb mostrando los pilares del universo, una estrella fugaz, una galaxia en forma de espiral, un sistema solar, un planeta gigante, una enana blanca, una supernova. Piensen en un delfín, en una ballena, piensen en un león, piensen en un cachorro de tigre. Piensen en una flor, piensen en una rosa, piensen en un lirio, piensen en una azucena, piensen en un paisaje, piensen en un atardecer, en una montaña nevada, en un glaciar, piensen en el mar inmenso, piensen en una laguna, piensen en un hermoso lago, piensen en un velero, piensen en un buque, piensen en un avión, piensen en un cohete, piensen en una gran ciudad. Piensen en la Torre Eiffel, piensen en la Torre de Pisa, en la Plaza de San Pedro, en la Basílica de San Pedro, en los frescos de Miguel Ángel de la Capilla Sixtina. Piensen en el David de Miguel Ángel, piensen en la Gioconda de Leonardo. Piensen en la Venus de Milo, piensen en las pirámides de Egipto. Piensen en el skyline de Nueva York, piensen en el puente de San Francisco. Piensen en el Teatro de la Ópera de Sydney. Piensen en los juegos pirotécnicos al comenzar el año nuevo en esa misma ciudad. Todo eso es belleza. Pues bien, según los griegos, la belleza mueve tres realidades en el ser humano. Lo primero que mueve en el ser humano es el asombro. El ser humano se conmueve ante la belleza, en griego zaumazos. Por eso la belleza nos da una descarga, la belleza nos da un golpe, la belleza nos conmueve, la belleza nos estremece. Por eso cuando uno ve las montañas y ve el atardecer, cuando uno ve el cañón del Colorado, uno hace ¡ah! Porque ese es el zaumazos de la belleza. Pero te dice también los griegos que no solo produce asombro, sino que la belleza produce deseo, en griego, eros. ¿Y por qué produce deseo? Porque cuando tú contemplas la belleza, la quieres ver más. Quieres más belleza. Los ojos no se sacian jamás. Y por eso es que uno vuelve a la ciudad bella. Y por eso es que uno vuelve al paisaje bello. Y por eso es que uno vuelve a mirar lo bello. Y uno se arroba, se queda contemplando lo bello. Como quien no se quiere despedir del mar. Y lo mira una vez más. Y una vez más. Y una vez más. Porque la belleza produce un inmenso deseo. Pero tercero, y lo más importante, la belleza produce amor. Y la palabra griega para amor es filia, aunque a mí me gusta más esta, agape. Agape es el amor de Dios. Entonces, cuando tú ves algo muy bello, ¿qué quieres hacer? Salvarlo, sanarlo, protegerlo. Hasta darías la vida con tal de salvar la belleza. ¿Qué es lo más bello que tú has visto en la vida? Exacto. ¿Ves? Pues muy bien. Ustedes quieren amar a alguien. Lo que tienen que hacer es ver lo bello. Mientras no vean bello, no pueden amar. Y el trabajo de esta tarde es que te mires con los ojos con los que te mira Dios. Y cuando Dios te mira, ¿cómo te ve? Te ve bello. Por eso Dios se asombra
te desea y te ama, y entregó a su único hijo para salvar tu belleza. Hoy no te vas a contar la historia de tu feura. Hoy te vas a contar la historia de tu hermosura. Te vas a contar la historia de tu belleza. Y te vas a dar cuenta que si te miras con los ojos de Dios, no porque seas perfecto, no porque nunca hayas cometido errores, sino por ser quien eres, te podrás conocer, te podrás aceptar, te podrás perdonar, y entonces, perdonándote, te podrás amar. Déjate asombrar por la obra maravillosa que Dios hizo en ti. Desea estar contigo, porque Dios te desea a ti y te anhela a ti y quiere estar contigo. Y déjate amar y ámate, porque la belleza que hay en ti, tenemos un compromiso